Ok. Lo primero que quiero hacer, ya estando aquí, es una pregunta. ¿Alguna vez has sentido de manera consciente el final de algún evento o un proceso? ¿Has sentido el final de tu calma? ¿El final de tu vida? ¿Cómo puedes perderte a ti mismo y aún así seguir ahí para saberlo? Son la clase de preguntas que suenan fáciles de responder bajo un contexto filosófico y sentimental, pues siento que podemos llegar a pensar fácilmente en un punto de quiebre, en un momento de saturación, en una resignación vacía, en general una desconexión rara. Pero incluso bajo estos contextos, ¿realmente usarías esa frase? ¿Puedes desconocerte a ti mismo aún teniéndote enfrente? Tampoco es que sea una frase demasiado ajena, estoy segura de que muchas de las personas que llegaran a escucharla podrían hasta sentirla familiar, podrían incluso recordar una situación específica en la que les encajó, pero esta vez quiero hablar de un lado diferente y evidentemente mucho más personal de lo que puede haber detrás de esta frase. Siempre crecí siendo bastante calmada y hasta orgullosa respecto a mi orientación sexual. No diría que mis padres son los más empáticos, ni siquiera se enteraron de manera directa, pero nunca me dio cosa ni nada el hecho de existir y sentirme ajena. Con el paso del tiempo comencé a escuchar historias no tan afortunadas, historias sobre crecer en un ambiente que no te entendía, una sensación de desfase e insatisfacción constante, pero sobre todo algo que no comprendía, que era el saber Que algo no está en su lugar. por decirlo de algún modo, ¿no? Entendí que a pesar de recibir burlas y discriminación, mi caso no era para tanto, pero no desde un punto de invalidar mis sentimientos o mi segregación, era más como un privilegio de no haber tenido que pasar por ese trámite. Aunque ya después me di cuenta de que no todo estaba tan calmado como pensaba, pues hace unos meses esa calma y esos privilegios comenzaron a resquebrajarse. Fue curioso que todo esto comenzara a presentarse en una etapa tan avanzada de mi vida y de forma tan tajante, porque entiendo que no es que yo ya sea una anciana, pero la idea de haber vivido y creado una vida desempeñando una imagen que incluso yo portaba con gusto está chistoso. Porque de repente preguntas tan fáciles como mi nombre y el señalar mi género en los exámenes se sentían bien incómodas. Pero la cosa es que no eran cosas con las que no me pudiera hacer pendeja, ¿sabes? Y es que eso mismo hizo más complicado el darme cuenta de la cantidad de cosas que tenía reprimidas como método de defensa, pero que yo creía que simplemente eran parte de mi personalidad. Siempre fui una persona muy extrovertida, hasta cierto punto hegemónica en términos estéticos, pero también cargaba con ese pensamiento de... O sea, sí soy gay, pero no como los demás. La cosa es que no venía de un sentimiento de superioridad, incluso era un poco opuesto, simplemente asumía que mi expresión no era así y ya. Porque yo siempre apoyé y sentía que se despertaban pasiones muy cabronas en mí al ver a la gente siendo ella misma, pero cuando se trataba de mí, me generaba un rechazo y una incomodidad el cuestionarme, porque ni siquiera conscientemente pensaba cuál es el chiste de cuestionar algo que parece que está bien, para qué preguntarme si soy así, si de todos modos a todos les gusta así. Y es que suena re obvio ahora que lo digo así, pero gracias a todo esto me di cuenta de lo fácil que es dejarse de lado a uno mismo por culpa de la costumbre, porque es evidente que hubo señales a lo largo de mi vida, pero nunca me di cuenta de que esas señales no venían de lo que yo era, sino que venían de lo que yo no me permitía a mí mismo ser. Y fue frustrante el sentir que de repente partes de mí comenzaban a derrumbarse o a generar disonancias, porque Que era como si un día entras a tu casa y nada tuviera sentido. Solo hubieras formas al azar que se asemejan a lo que desde niño tuviste alrededor. Y da mucho miedo. Pero lo más triste fue que a mí me dio más miedo cuando empecé a entender lo que estaba pasando. comencé a rememorar ciertas cosillas que me llegaron a pasar hace años y recordé veces que llegué a cuestionarme mi género, entrar en pánico y decir, mejor pienso en otra cosa porque me voy a hacer bolas. También recuerdo mucho la fijación tan específica que generé hacia personajes femeninos que ahora se veían, ahora es sospechoso, fue como... Y también recuerdo una incómoda necesidad de evitar historias de vida de gente trans. Es muy fácil aceptar y validar los problemas y dolores de las demás personas, pero cuando te vuelves el protagonista de una crisis de identidad,
comienzas a sentir que tienes la obligación de llenar las expectativas que la gente siempre ha tenido sobre ti, cuando antes incluso te valían verga, antes ni al caso. Y tarde o temprano yo sabía que iba a pasar, que todas estas revelaciones pues me iban a saturar, ¿no? Al final, pues eso, terminaron saturando mi mente y mi cuerpo. Fue bastante difícil de identificar, o más bien de aceptar, porque a pesar de ya llevar meses presenciando cómo las cosas que antes eran cotidianas, ahora se estaban convirtiendo en señales de que algo estaba mal, pero pues yo seguía diciéndome que todo estaba bien y que todo estaba estable. Como que utilicé el hecho de identificar que era un problema de identidad como una excusa para no querer hacer nada por mí misma. Como justo eso, simplemente me senté y fue como, pues ya sé cuál es el pedo, pues ya poco a poco voy viendo qué onda. Salió mal. Termina sexual. Fue súper pesado que la ropa que antes me encantaba ahora se sentía tan ajena a mí. Aún me parece curioso haber pasado años construyendo y disfrutando un estilo que genuinamente disfrutaba, para darme cuenta de que ahora no tenía idea de la forma en la que un autorretrato mío se vería. Es como dejar atrás una etapa, pero dejando atrás también a quien más te acompañó en ella. Es dejarte a ti también. Y pues otro problema comenzó cuando caí en cuenta de que yo era la única que estaba viviendo este cambio. Mis amigos y gente cercana comenzaron a vivir con una versión de mí que se había forjado en base a complacencia, costumbres y recuerdos que había recolectado a lo largo de toda mi vida. Nadie espera que en algún momento algo tan suyo como lo que es la voz se convierta en una paradoja emocional. Involuntariamente comencé a engrosar mi voz cada que alguien se dirigía a mí, para después sentir una frustración por no poder dejar de aparentar. Pero cuando lograba expresarme con una voz más aguda, la primera persona que empezaba a escupir burlas era yo misma. Siempre me ha gustado hablar de mis problemas. Cuando algo me pasa, siempre busco que alguien me escuche para poder procesar de manera más calma y lógica lo que estoy viviendo. Pero en este caso fue tan abrumante que simplemente generó una desconexión total hacia mi propio razonamiento y a la idea de pedir ayuda. Sin darme cuenta, todo este montón de situaciones ya me habían sobrepasado, porque no seguí estudiando para no lidiar con mi nombre, no salía de casa para no tener que lidiar con mi apariencia, no salía de mi cuarto para no tener que lidiar con mi propia voz, y no pensaba para no tener que lidiar conmigo misma. Hasta que llegó el día que no pude lidiar con mi propio reflejo, el día que dejé de reconocerme en el espejo. Rima. LOL. Suena hasta poético figurativo, o al menos yo lo habría pensado así si alguien me lo hubiera contado, pero fue bastante literal. Fue la primera y última vez que me llegó a pasar. O sea, tampoco fue como, vi un señor en el baño, pero sí fue una enajenación absurda a la persona que estaba viendo en el espejo, que fue un poco choqueante. Pero fue el momento clave que me hizo entender que quería, o bueno, tenía que hacer algo al respecto. Fue un despertar y a la vez una caída, pues me dio el empujón que necesitaba, sí, pero me dejó un vacío muy culero que tardó días en quitarse. Y al fin y al cabo era un duelo, ¿sabes? Estaba tratando de superar mi propia pérdida. Pausa porque estaba buscando, o sea, si la palabra ajenación existe. Y la neta no sé, creo que lo usé mal. Pues ya ni modo, pero entendieron a lo que me refiero. O la segunda pausa. Falso. Bueno, es que aquí dice, no, sí existe. Ajenación, distanciamiento, separación, sí existe. Pero ¿por qué dice que es de la Fundación BBVA? Porque un banco no sé, ya estoy, mira, entendieron. Bueno, pues ya que la cagué, quiero aligerar un poco el video a partir de aquí. Pero todavía que video, o sea, no te vayas. Supongo que si ya llegaste hasta aquí es porque de algún modo te interesa conocerme. Pues mucho gusto, me presento, mi nombre es Amia Wen. Conceptualmente quería hacer un video mucho más serio, pero a medida que escribía y releía todo lo que tenía por decir, se me fue mucho peso y por lo mismo pues quiero hablar de una forma mucho más relajada respecto a mi estado actual y cuestiones sociales que he experimentado. Tal vez sea un salto medio brusco, pero pues ajá. Ñam. Dejar de verte a ti mismo en el espejo es algo para lo que absolutamente nadie está preparado, pero diría que no fue exactamente esa situación la que me dio el golpe. Fue más todo lo que implicaba llegar a ese punto. Realmente no tiene mucho que pasó todo esto.
Por eso mismo sigo algo nerviosa y confundida respecto al camino que quiero tomar a partir de ahora, pero a partir de mi aceptación, comencé a centrarme en lo que realmente me importa en estos momentos, que es descubrir quién realmente soy y quién quiero ser. Y se dice más fácil de lo que se hace, pues tan solo el vestirme o salir a la calle se convierten en dilemas y ciclos de quiero, pero me da miedo. Pero no sé, es chistoso, porque en serio que al final todo esto se convierte en una cantidad absurda de información y un cambio de perspectiva social muy cabrón, me hizo darme cuenta de cómo el abanderar el término trans o cualquier término relacionado tiene un peso social muy, muy pesado, incluso en las acciones más ligeras. Y me hizo darme cuenta de lo protegida que me sentía detrás de la imagen de un hombre cisgénero. Quiero aclarar que cuando me refiero a las personas cisgénero, no hablo específicamente de personas heterosexuales, también hablo de gente queer cisgénero, porque pues luego el término pues se usa de varias formas, ¿no? Las cosas que al final entendí, que me va a tocar aguantar, pero no en el sentido de, jiji, te chingaste, eres trans, no. Bueno, sí, o sea, sabemos que el problema no radica en si eres trans o no. Realmente eso es lo de menos. Toda la problemática que referente a esta minoría es en que no nos dejan ser, pero ajá. A lo que voy es a aceptar que vas a tener que enfrentar miedos y romper límites para poder ser tú misma. Y vas a tener que lidiar con muchísimas situaciones complicadas e injustas. Me gusta creer que estamos avanzando, pero la sociedad sigue rota, sigue muy muy rota. Pero no creo que valga la pena el abandonarse a uno mismo por un concepto tan subjetivo que es lo que está bien y lo que está mal. Y admito que todo esto llega a inspirarme un poco. Me genera una sensación de que allá afuera hay una aventura que me toca explorar. Siempre me encantó cuestionar la autoridad, pero en un sentido de delinquir. Siempre me encantó ser alguien que puede inspirar algo en alguien. Y siempre me encantó mostrar mi estilo. Siempre me gustó ser considerada una persona rara. Testear límites, espantar señoras. Esas cosas me gustaron. Y quiero tomar todo esto como una oportunidad para mostrarle a la gente que puedo hacer esto y mostrarles quién soy. Y todos estos cambios te terminan haciendo consciente de ciertas cosas raras y absurdas de la sociedad. Aquí vamos a saltar un poquito a, pues más, no sé cómo definir, pero vamos a saltar a otro pedo, ¿ok? Y quiero aclarar que todas estas cosas son solo desde mi experiencia personal, ¿ok? Yo siempre fui una persona bastante chistosilla. No es que haya vivido una vida tradicional panista. A pesar de identificarme más con un modelo existencial masculino, siempre tuve actitudes y gustos que socialmente se consideran femeninos. Gustos que siempre fueron bien recibidos debido a dos etiquetas que siempre cargaron, que fueron ser un hombre cisgénero y hacerlo con humor. No quiero desviarme con temas de humor y misoginia hoy, pero sí quiero expresar la forma en la que siempre me sentí protegida por el simple hecho de ser una persona cis. Situaciones que antes hacían entre risas y con seguridad, de repente se comenzaron a sentir incómodas para quienes me rodeaban y peligrosas para mi integridad. Ponerme una falda ya no era una gracia, y ahora era como ponerme una diana en la frente. Y comencé a entender el peso que tiene ese simple concepto en la vida y expresión de todos nosotros. No lo digo desde un punto de las personas cisgénero se usaban de cualquier tipo de discriminación por el simple hecho de ser cis, no. Yo lo fui durante prácticamente toda mi vida y aún así me vi envuelta en bastantes casos de discriminación y burlas. Pero no sé eso, simplemente pues empezó a sentir un peso social diferente en mis acciones. Y aunque dije que no quería hablar demasiado de misoginia por ahora, sí quiero analizar la importancia que llega a tener en todos los temas relacionados a la identidad y la forma en la que puede llegar a frenarnos a muchos. Yo desde niña tuve bastante contexto en referencia a las cuestiones de género. Crecí con mujeres y siempre tuve ese patrón de cercanía hacia las identidades femeninas, por lo cual siempre me vi bastante educada en temas de desigualdad y discriminación. Aparte de que, pues por sí solos, eran temas que siempre me generaron bastante interés y los consideraba muy importantes. Pero entendía que mi papel era más el de un aliade. Pero a pesar de eso, siempre fueron temas que me pegaron muy fuerte. Y es feo que el hecho de tener tanta conciencia respecto a las problemáticas de género y misoginia haya sido algo que me tenga con tanta ansiedad y miedo respecto a mi transición, como si por sí sola la comunidad trans no tuviese ya una cantidad absurda de problemáticas.
En conclusión, sí. Estos son temas que actualmente estoy trabajando y aprendiendo a manejar. Específicamente temas de miedo social y confianza en público. Pero pues simplemente quería platicar un poco respecto a todo lo que me ha pasado. Me encuentro en una etapa bastante temprana de mi descubrimiento personal. Y por eso mismo quería hacer este video. A mí me ha costado mucho encontrar testimonios o en general contenido de personas que se encuentran en una etapa tan temprana como la mía, o expresando miedos y golpes de realidad que suelen suceder durante este proceso. Y no es que quiera ver a gente agobiada, pero a veces necesitamos escuchar a gente que esté en una situación con la cual nos identifiquemos para poder sentirnos realmente acompañados. Así que espero que si es que alguien llega a ver este video, le pueda servir de una u otra forma mucho más allá del chisme. Espero les haya gustado la historia y el video. Si no me equivoco, hice ilustraciones para acompañar el video. También espero que les hayan gustado. Es el primer video que hago, entonces me hice un poco bolas. Así es, voy a criticar mi video antes de que ustedes lo hagan. Me hice un poco bolas respecto a cuestiones de las ilustraciones. El guión también lo tuve que hacer varias veces. La cosa es que, tengo que acostumbrarme a hacer esto. Tengan fe, les juro que quiero hacer videos bonitos. Y les dejo mi Instagram en caso de que gusten seguirme. Ahorita no tengo absolutamente nada subido ahí, pero pues tengo planeado subir ilustraciones. Y en general me gusta la idea de estar presente en redes. Y pues nada, espero que me sigan acompañando en todo este drama. Muchísimas gracias por haberme escuchado, realmente lo aprecio. Y espero que tengan un muy bonito día. Y pues nada, bye, adiós.